como la homilética, la hermenéutica, la oratoria, que se aplican para la ayuda en cuanto ya estar con ese deseo de poder exponer el mensaje de Dios. Pero así, para nosotros, ¿qué podemos hacer? Hay gente que no sabe. Por eso le decía, hay que ser enseñado, hay que ir a un discipulado para que te enseñe, te prepare cómo tenemos que desenvolvernos. Estamos enseñando en la iglesia esto. Estoy preparando a los hermanos cómo se debe de tomar el micrófono. Cuando la persona va hacia la izquierda, el micrófono va en la mano derecha. Cuando la persona camina hacia la derecha, el micrófono va en la mano izquierda. Entonces le enseñamos estas cosas a los hermanos y que voten también ese miedo. Nunca usted diga, tengo temor, tengo miedo, estoy sudando, me tiemblan los pies. Usted no lo diga, lo siente, pero no lo diga. ¿Qué es homilética? Es el arte de preparar un mensaje sin salirse del tema. Bueno saber escuchar un mensaje bien elocuente, pero sin que se estén, que hablan de una cosa, que hablan de otra. Ese mensaje no lleva homilética. La homilética es el arte de preparar un mensaje sin salirse del tema. Vamos a hablar, por ejemplo, el amor. Y vamos a usar un versículo. Allá utilizamos el cuerpo del mensaje. Hoy estoy enseñando esto para ustedes los televidentes, tomen nota de esto. Usamos el cuerpo del mensaje que está en lo que es el tema, el texto, la introducción, primer lugar, con sus incisos A, B, C. Segundo lugar, ABC, tercer lugar, ABC y por último, conclusión. Entonces, utilizaremos como tema el amor, como texto Juan 3:16, que es porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en primer lugar, ¿qué es el amor de Dios? Y luego utilizaremos los incisos A, B y C y buscamos unos textos y contextos para eso. Y luego después, como segundo lugar, podemos pensar nosotros en otro subtítulo que podría ser cómo vivir sin el amor de Dios. ¿Cómo se vive sin el amor de Dios? Imagínese usted cómo vive la gente sin el amor de Dios. Y por último podemos pensar qué hubiera pasado si Dios no nos hubiera amado, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo viviera este mundo? La Biblia dice, por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario. Existen otros tipos de mensajes, como el mensaje temático, es el que estaba diciéndoles ahorita. El mensaje temático se refiere a un tema. Luego viene el mensaje textual. Ese mensaje textual es el que se basa en un solo texto. Agarra un versículo y ese versículo lo hace pedazo, por parte. El mismo versículo de Juan 3:16 podemos utilizarlo como mensaje textual. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora después, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel, ¿quién es aquel? Y todos hablamos de eso. Entonces lo va haciendo el versículo, lo va haciendo por parte. Entonces, ese es el mensaje textual. Y luego viene el mensaje expositivo. Por algún tiempo yo prediqué más, el mensaje es un poco más difícil, le voy a decir que es el mensaje textual. El mensaje temático es más fácil. Cuando vamos a predicar, hay dos preguntas que podemos hacernos: ¿de qué voy a hablar y cómo lo voy a hablar? Bueno, la correcta es de qué va a hablar. ¿Cómo lo va a hablar? No debe de preocuparse. Pero las dos preguntas vienen en ese momento cuando te dicen que vas a predicar o que vas a hablar en público, ya sea para predicar en la iglesia o sea para exponer algo en un evento. ¿De qué voy a hablar y cómo lo voy a hablar? Y eso viene a un nervio. Lo primero que usted tiene que pensar es
¿De qué va a hablar? ¿Cómo lo va a hablar? No se preocupe. ¿De qué va a hablar? Ya una vez que usted tenga definido de qué va a hablar, entonces el mismo tema le va a ir ayudando a desarrollarse. Lo puede hacer en base a preguntas. Eso le va a ayudar. Usted mismo va formulándose preguntas. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? ¿Por qué Dios amó tanto al mundo que tuvo que dar a su Hijo único? ¿Por qué? Porque Dios es el creador de la humanidad. Y este fue el plan desde el principio de la creación. Dios nos ha amado. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien. Y luego viene lo que es el mensaje expositivo. Hace mucho tiempo yo predicaba más mensajes temáticos. Ahora estoy predicando mensaje expositivo. ¿Cuál es el mensaje expositivo? Es el que relata una historia o una parábola. Entonces agarramos un capítulo y empezamos a estudiarlo todo. Podemos poner algún ejemplo. Dice la palabra de Dios, voy a explicarle un mensaje expositivo. Dice la palabra de Dios que estaba el maestro, estaba dentro de una casa, ahí en Capernaum, estaba predicando, era grande la multitud que había. Ese es un mensaje expositivo, estoy exponiendo. Y dice la palabra de Dios que había gente cubriendo las ventanas, cubriendo las puertas, por todas partes estaban la gente ahí, grande multitud. Pero llegaron con un hombre que estaba paralítico, lo llevaban en su lecho, lo llevaban cargando unos amigos y querían acercarse donde estaba Jesús. Pero era grande la multitud que fue tan difícil que tuvieron que entrarle por el techo. Lo metieron por el techo y cuando Jesús vio, se admiró y dijo, grande la fe de este. Y dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban alrededor dijeron, es fácil, cajo, que lo estamos viendo, que los pecados están saliendo, que los sane para ver si es verdad, eso queremos ver. Entonces el Señor dijo, ya sé lo que ustedes están pensando, ya sé lo que ustedes están cavilando en sus corazones, pero para que vean, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Inmediatamente que el hombre agarró las hamacas, a ver en qué lo andaban, ¿verdad? Si existían las hamacas en ese tiempo, andaban en un lecho, dice, y la agarró y se fue para su casa. Ese es un mensaje positivo. Ya les explicaba cómo se hace el cuerpo del mensaje en base a un tema, texto, introducción, primer lugar con sus incisos, segundo lugar con sus incisos, tercer lugar con sus incisos. ¿Qué es la homilética? Oye usted hablar de la homilética y el arte de preparar un mensaje y salirse del tema. Hay predicadores, debo poner un ejemplo de los que salen en la televisión. Ya fallecido, Adrián Roger, es un hombre que utilizaba mucho la homilética. Y por supuesto también la hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. Cuando decimos nosotros es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, lo que primero pensamos nosotros es en la aguja que se utiliza para costurar, pero en la interpretación bíblica ya nos enseña que no se trata de eso, sino de un lugar, un pórtico que le decían la aguja, y como el camello tiene una joroba, que era difícil que pudiera entrar, pero para enseñar, el Señor dijo, es más fácil que un camello entre en el ojo de la aguja. O sea, era más fácil, podía hacer todo lo posible que un rico entre en el reino de los cielos. Y ahí también la interpretación, en la parte también ahí del rico, no dijo que era imposible que el rico pudiera entrar, sino que es un poco difícil para el rico poder entrar al reino de los cielos. No es que era imposible, pero no quiere decir que no puedan entrar. ¿Por qué? Porque el rico pone más su mirada, y a veces no necesita ser ni tan millonario, pero hay gente que está tan ocupada que no tiene tiempo para la iglesia. Se vuelve un fanático, un religioso, que solo va cuando le queda tiempo, de vez en cuando, una vez al mes, una vez a los 15 días, una vez a los 8 días. Entonces, ¿usted cree que ser fanático es los que van todos los días? No, yo creo que más bien al contrario. A estos son adoradores, somos adoradores de Dios y queremos estar en la casa de Dios. Una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, dice el salmista. Pero hay gente que está muy ocupado por el trabajo, afanado,
Y el hombre aquel que estaba tratando de hacer más grande los graneros, el Señor le dijo: hombre necio, no sabes que hoy mismo vengo por tu alma. Cuando usted vaya a hacer un estudio de la Biblia, haga esto. Usted busca la Biblia y dice: voy a estudiar la Biblia en el libro de Job, capítulo 8. Agarra su libreta y escribe la fecha y escribe el capítulo donde usted lo va a estudiar. Seguidamente usted escribe los nombres de las personas que aparecen en ese capítulo, también los lugares, el versículo favorito, el versículo que no entendió y cómo poder aplicar eso a su vida. Cuando usted escribe eso, usted le va a ayudar, porque cada vez que usted va a buscar solo los nombres de las personas, de ahí solo los nombres de los lugares, de ahí empieza a dar otra leída para buscar cuál es el versículo que le gustó, de ahí vuelve a leerlo otra vez, y en eso estar leyendo para ir llenando, ir completando, usted va aprendiendo y lo va memorizando. Pero usted lee: ¿hasta cuándo hablará tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. No aprendí nada, no se me queda nada. Yo vengo despacio. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca será como viento impetuoso? Dice que será como viento impetuoso. Hacemos una pausa y hacemos una pregunta. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿Acaso torcerá Dios el derecho? No. ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? No. Entonces vamos a base de preguntas y respuestas. No, eso no lo va a hacer. Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Y si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Entonces vamos despacio, despacio, toma tu tiempo para ir leyendo, y en base a preguntas y respuestas, imagínate que tú estás ahí en ese lugar. Cuando escuchas que el maestro está hablando, tú tienes que transportarte hasta ese lugar para imaginarte que tú estás viendo y que tú escuchas la palabra de Dios cuando el Señor está hablando, y eso te va llenando. Eso te va llenando y te va llenando, y sientes la presencia de Dios, porque te imaginas, y tú te puedes imaginar estar ahí en ese lugar escuchando al maestro, viendo los grandes milagros que el maestro estaba haciendo. También es bueno poder entender la palabra de Dios cuando tenemos mayor conocimiento de la Biblia, porque hay gente que no sabe dónde está Génesis, dónde está Apocalipsis, los libros cómo se dividen. Anteriormente la Biblia estaba de una sola, pero después con un tiempo se dividieron, la Biblia se dividió en dos partes, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento es Antiguo Pacto y Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. ¿Y cómo están divididos los libros? Mire esto, por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia son conocidos como los libros de la ley, y se le dan a Moisés. Ahí está: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Se lo sabe usted? Repítalo conmigo: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Vamos a ver. Quiero saber si lo aprendió. Una vez más: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Sabe qué estoy pensando en este momento? Estoy pensando en la gente que está repitiendo conmigo, gente que va a la par conmigo. Eso debe de ser. Cuando yo vengo acá, yo sé que hay alguien que va a aprender, alguien que va a ser enseñado en la palabra de Dios. ¿Cómo se llaman estos libros? Libros de la ley. ¿Cómo se llaman los siguientes libros? Son historias de Israel, y son 12. ¿Cuáles son? Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Son 12. ¿Quieren repetirlos conmigo? ¿Quieren repetirlos conmigo? ¿Están listos para repetirlos conmigo? Son los 12 libros de la historia de Israel. Empieza con Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes,
Primera y segunda de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Ahora me gustaría que usted lo repitiera en casa. Y para ir finalizando vamos a ver los siguientes libros, que son los libros poéticos. Son 5 libros poéticos: Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantares. A ver si lo repite conmigo: Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantares. Yo le voy dando una pausa para que usted también vaya conmigo. ¿Cuáles son los libros poéticos? Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantares. Esos son. Y de ahí siguen los 5 libros que se llaman profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Cuáles son? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Esos son los 5 libros de los profetas mayores. ¿Por qué se le llaman profetas mayores y a los siguientes libros se le llaman profetas menores? Eso es no debido a que uno es más que otro, o que otros son más viejos, los otros más jóvenes, en cuanto a ser profeta. Se debe a su contenido, que estos libros tienen mayor contenido que los otros libros. Por ejemplo, encontramos a Jonás, Joel. Esos son contenidos bien poquitos que tienen ellos. Entonces tienen menores contenidos que los profetas mayores. Una vez más, entonces, para que finalicemos, volvemos a los libros. Los primeros 5 libros de la Biblia son los libros de la ley. ¿Cuáles son? Están entre Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los siguientes libros son los libros de historia de Israel, y son 12: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Y de ahí siguen los libros poéticos: Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantares. Los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Hoy sí, aquí llegamos. Vamos a continuar con ustedes, hermanos, en una próxima oportunidad. Hoy quise enseñar esto a ustedes, esperando que sea de bendición para sus vidas, porque es importante. La Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estoy compartiendo discipulado los días miércoles a las 6 de la tarde, completamente gratis para todas las personas que quieran aprender. Enseñamos homilética, hermenéutica y oratoria, que es base. Eso, la homilética, la hermenéutica y la oratoria son importantes. Incluso la oratoria le sirve a otras personas, no solamente en el ámbito espiritual. Mucha de esta gente que hablan en público usan lo que es la oratoria. En un momento dado, como mantener el tono de voz, y luego en un momento dado también tiene que subirlo, bajarlo.